Amigos, me da muchísimo gusto porque hoy tenemos a una invitada que aprecio mucho que esté aquí. De hecho, ya habíamos tenido alguna vez contacto con México Unido contra la Delincuencia. No contigo, Ale, alguien más había venido, pero bueno, ahora vienes tú, te agradezco muchísimo. Gracias. Es Alejandra Gasca, que es la coordinadora de atención a víctimas, decíamos, de México Unido, Asociación Civil. Y bueno, ahorita todo esto nos compete, bueno, todo el tiempo, digo, esto es atemporal, lamentablemente en el país, a nivel general, estamos pasando momentos difíciles. En unos mejora, en otros empeora. El caso es que la seguridad no es, digamos, que nuestro fuerte ahorita. Y por el otro lado, pues lo que ha pasado en el asunto del metro, ¿no? Estas estaciones donde estas chicas, que son básicamente jovencitas entre 18 y 25, que traen mochila, que estudian, y que además, yo siempre lo digo, el factor distracción. No se distraigan, por favor. Siempre van a pescar a la que se voltea, a la que viene en el celular, a la que se mete a la bolsa. A la que trae los audífonos. ¿Verdad? ¿No? Es que sí es. ¿Cómo estás, Ale? A ver, cuéntanos. ¿Cómo te... Muchas gracias por la invitación. Muy bien, estoy muy bien, pero preocupada por este fenómeno con el que amanecimos en enero de 2019, ¿no? Y entonces de repente teníamos alertas en las redes sociales diciéndonos que estaban atacando, de alguna manera agrediendo a jovencitas de 20 a 25 años, como bien lo decías. De pelito negro. Sí, con unas características muy especiales. Son mujeres con cabello largo, negro, tez morena, clara, delgadas y jovencitas. Y distraídas. Sí, además son personas que están o dentro del metro o en los alrededores del metro, que se encuentran o revisando el celular o con audífonos, es decir, no poniendo atención a lo que pasa a su alrededor. Tienes que andar en las vivas. Yo tengo una joven que trabaja conmigo, que es mi asistente, y le digo, Viris, verdaderamente tú tienes que salir a la calle pensando que estás en una jungla. Más vale estar a las vivas, porque obviamente la gente se va a ir con la que va distraída, ¿no? O el típico que te metes al coche y antes de ponerle el seguro ya estás volteándote a ver la bolsa. No, o sea, no, hay cosas que se pueden hacer. Pero bueno, ¿qué ha pasado con esto? A ver, ya hay un perfil, entiendo, de un personaje, que si pelón, que si traía un tatuaje aquí en la garganta, ¿no? Que era como un treintón. Mira, sí es importante aclarar que, por lo que decías hace un momento, sí hay que estar muy alerta, no generar pánico. Sí, no. Eso sí es importante porque tenemos que tomar en cuenta que este hecho ya venía sucediendo de años atrás. Les voy a contar unos datos, por ejemplo. El Banco Interamericano nos dice, cuando hizo un estudio sobre género y transporte, que 40% de las mujeres en la Ciudad de México ya habíamos cambiado nuestra manera de vestir por miedo cuando usamos el transporte público. Wow. 4.5% de las mujeres en la Ciudad de México, por ejemplo, habían decidido o dejar su trabajo o dejar la escuela en donde acudían por miedo. Y por miedo a usar este tipo de transporte público. Entonces, esto no es nuevo. Sí. Hay aquí una sorpresa positiva en todo esto y siempre hay que buscar el lado positivo y es que la gente se está animando a denunciar, ¿no? Sí, y entonces nos estamos dando cuenta que a través de las redes sociales se estaba pasando esto. Exigimos a las autoridades, porque ya era de manera repetitiva, ya tenemos 15 carpetas de investigación, tenemos porque, digo, el tema de las víctimas es un tema que nos tiene que competir a todos. Sin duda. Es importante para todos. Todos tienen hermana, todos tienen prima, todos tienen madre, todos tienen hija. Todos tenemos familia, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces hay 15 carpetas de investigación a partir de esta alerta que surgió a partir de las redes sociales, que tampoco es nueva. Ya la habíamos tenido identificada, por ejemplo, en septiembre y octubre del año pasado, en donde en la misma manera de operar, pero en centros comerciales. Porque al parecer llegan en coche, ¿no? Porque ahí es donde se las quieren llevar. Y que no usan, básicamente es violencia verbal y psicológica, y física, porque no llevaban armas, ¿no? Es lo que la mayoría de las chavas dicen. Lo que pasa es esto, si estás afuera del metro, lo que han referido las víctimas es, y entonces yo iba caminando distraída porque estaba revisando mi celular o llevaba mis audífonos, y noté que una persona me venía siguiendo. Entonces, fui caminando, la persona se me acercó, me tomó por la fuerza y entonces me amenazó. Y es una amenaza verbal, porque en ninguno de los casos nos han contado que haya algún arma de por medio, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate qué importante ese factor, porque ellos están considerando que van a tener éxito o que lo pueden llegar a tener cuando ni siquiera hay un arma física, ¿no?
porque te amedrentan, porque te asustan, porque estás joven. Y además son en estaciones que yo analizaba, son las que están como lejanas a donde hay más gente, ¿no? O sea, no pasa, por ejemplo, no sé, en el metro aquí de Polanco o en el metro de... Pasa en estaciones que están como más alejadas. Y los horarios en los que pasa. Claro, entre 5 y 10 de la noche. Eso también es importante, son los horarios. Sí. El lunes, miércoles y viernes eran los días. Lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde, o sea, a las 17 horas, a las 10 de la noche. Es importante también aquí tomar en cuenta el tema de que cuando estás dentro del metro también estás distraída. Y entonces lo que hacen es acercarse a ti, te jalonean, y entonces lo que quieren hacer es llevarte, es decir, privarte de la libertad. No sabemos para qué. Eso es otro tema también importante. Gravísimo también. Porque lo que tenemos en los inicios de carpeta de investigación que se han hecho ante la Procuraduría es intento de privación ilegal de la libertad o intento de secuestro, pero no sabemos con qué fin. No sabemos si quieren pedir a los familiares una cantidad importante de dinero o si quieren cometer un delito sexual en tu contra. Eso también es importante que lo tomemos en cuenta. Pero retomando el tema, lo que me decía sobre... Y entonces no utilizan un arma para sacar a estas mujeres del metro o para subirlas a una camioneta cuando están alrededor del metro. No utilizan un arma. Pero también es importante saber por qué no la utilizan. No es necesaria. ¿Sabes por qué no es necesaria? Porque como ciudadanos no nos ocupamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Pues es que da miedo, ¿no? Yo creo que mucha gente se hace mensa. Sí, y entonces lo que hacemos es fingir que no pasa nada y seguir. Seguir tu camino, dices, ¿para qué me meto, no? Sí, pero es muy grave, ¿eh? Porque efectivamente, pues la sociedad misma, colectivamente, podríamos cuidar a las propias chicas o a las propias mujeres, ¿no? Digo, si estos son 2 individuos y hay 10 hombres que se meten y oye, espérate, ¿qué está pasando? Pues seguramente se van a ir. Porque además entendía yo que se hacen pasar por parejas, ¿no? Sí, te decía que ya en algunos centros comerciales el año pasado teníamos indicios de que esto pasaba. Si llegaba una persona, se te acercaba, te jaloneaba, entonces tú gritabas y esta persona cuando se acercaba a alguien más decía, no se preocupe, es una pelea de pareja, se enojó porque no quise comprarle tal bolsa. Eso está pasando también cuando suceden este tipo de delitos al interior del metro. Entonces se acerca una persona para preguntar si estás bien y entonces el agresor contesta que es una pelea de pareja, que no se meta. Pero pues sí puedes decir, yo ni lo conozco, ¿no? Es importantísimo, sí, claro. Importantísimo, si estás pasando por este tipo de drama. No sé, algo así, ¿no? Digo, no sé. También chequé ahí en la tele una chica que decía que lo que hizo cuando sintió que le estaba jalando muy fuerte, de plano se sintió se sentó en el suelo. Para que le costara más trabajo jalarla, ¿no? Sí, porque la acabó dejando. ¿Qué hay que hacer? Porque me imagino que ustedes tienen un poquito han analizado más el tema. ¿Qué puede hacer una chica así en esa condición? Lo primero que nosotros les recomendamos es grita todo el tiempo. Es importante, tienes que llamar la atención. Tenemos que confiar en las personas que tenemos a nuestro alrededor. El segundo paso es, haz preguntas inteligentes, es decir, preguntas inteligentes que le llamen la atención a todas las otras personas que tenemos alrededor. Por ejemplo, con firmeza vamos a preguntar, a ver, ¿cuál es mi nombre? Yo no te conozco, dime mi nombre, ¿cuántos años tengo? Eso va a llamar la atención de las personas que están alrededor y tal vez pueda descontrolar al agresor. Claro. Y la tercera es, confía en las personas que tienes alrededor y pide ayuda. Okay. Esas son 3 premisas básicas que nos pueden salvar la vida. ¿Y qué ha dicho el nuevo gobierno? ¿Qué ha dicho Claudia Sheinbaum al respecto? Mira, el nuevo gobierno lo que hizo fue responder con una estrategia. Y entonces tenemos ministerios públicos móviles, que nosotros aplaudimos esa iniciativa, porque es importante que la gente tenga información. Y entonces ubican 5 ministerios públicos en estaciones estratégicas en el metro, y lo que dicen es, están atendidos por ministerios públicos, por una persona de la Secretaría de Mujeres y por Policía de Investigación. ¿Qué haces con estas personas? Si tú tienes como usuaria del sistema de transporte colectivo, si tú tienes alguna duda, lo que puedes hacer es acercarte. Estas personas lo que hacen es darte información, te orientan, te asesoran, pero además si ya fuiste víctima o sufriste un intento te acercas a ellos, no te inician la carpeta de investigación, pero sí te llevan al lugar en donde vas a iniciarla.
Okay. Por ese lado es una primera idea, es una muy buena estrategia acercar a las autoridades a la población. Bueno, ya venimos del corte y le estábamos preguntando qué decirle a las chicas que sí vale la pena que denuncien. Siempre hay como esta... También es muy lógico entenderlo, ¿no? ¿Para qué lo hago? Luego no pasa nada, total los van a soltar, o me da miedo volvérmelo a encontrar, porque además es gente que tiene, pues, esos trayectos. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas de tomar ese metro? Pues... No, es imposible. O sea, lo primero que tenemos que hacer es no dejar de hacer nuestra vida normal, sí estar alerta, no tener pánico. Medidas, ya no subirte sola o no ir con alguien. Un poco de manera distinta, ¿no? Cambiar un poco las rutas, por ejemplo. Pero el tema de ¿por qué debemos denunciar? Pues porque hay avances cuando denunciamos. Primero, porque podemos exigir a las autoridades que hagan algo sobre lo que está pasando. Y el mejor ejemplo es este. Se iniciaron las alertas en redes sociales. Hay personas que fueron muy valientes y entonces iniciaron una carpeta de investigación. Y gracias a estas personas que iniciaron una carpeta de investigación, en este momento tenemos maneras de operar de estos agresores, podemos dar recomendaciones, tenemos retratos hablados, podemos identificar cuáles son los agresores. Ahora, ¿se puso, entiendo, más policía en esas situaciones concretamente? Sí, específicamente en todo el sistema colectivo hay más vigilancia. También otro tema importante que era el alumbrado las afueras del sistema de transporte. Hay más alumbrado ya en este momento, eso se corrigió. Para eso también sirven las denuncias. Las más de 3,000 cámaras que están al interior del metro, sí creo que aquí tenemos que hacer un llamado importante y tenemos que revisar la manera en que monitoreamos y el funcionamiento de estas cámaras. Porque aquí viene a colación otro tema, por ejemplo, el número de desaparecidos que hay de personas que sí se identifica que entraron al metro pero ya nunca salieron. O no sabemos la manera en cómo salieron. No salieron en el momento en el que se fueron, en qué estación se bajaron, por ejemplo, si sufrieron algún tipo de agresión, si fueron víctimas de algún delito. Es una labor tremenda la que ustedes hacen y creo que es bien importante porque efectivamente el colectivo, ¿para qué sirve la sociedad? Para eso, para que estemos insistiendo en políticas públicas, en denuncias, en el colectivo, que creo que esa es una de las grandes cosas de las redes sociales. Hay otras muy malas, pero esas, pues todo el mundo son periodistas ya todo el mundo puede a través de su celular reportar lo que fue básicamente el ruido que se hizo fue a través de esto, ¿verdad? Sí, iniciamos con las redes sociales. Recordemos que el denunciar es un deber cívico ciudadano. Es importante que lo hagamos y para eso existimos nosotros, asociaciones que si tienes miedo de denunciar, si te parece que es una pérdida de tiempo, si quieres más asesoría, más orientación, puedes acercarte a nosotros. Van a salir nuestros datos para que nos puedan llamar con toda la confianza del mundo. Necesitan acompañamiento, lo podemos hacer, las podemos ayudar a el inicio de su carpeta de investigación y las podemos acompañar durante todo el proceso. Qué importante, Ale, la verdad. Los voy a invitar un día, me gustaría que un poco platicáramos, pero como más a fondo, de los resultados que ha dado México Unido contra la Delincuencia, porque es muy importante. ¿Cuántos años llevan ya? 20 años. Fíjate nomás. Sí, acabamos de cumplir 20 años y encantados de la vida. Es de las más conocidas y de mayor labor, entonces es bien importante, así que te invito nuevamente, de verdad, para que nos digas con certeza, y sería interesante cuando avance un poquito más el año, para dar oportunidad de ver qué se está corrigiendo, qué está cambiando y en dónde todavía tenemos que ser, digamos que muy incisivos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Tanto, las chavas que se cuiden, caray, porque no queremos que esto se vuelva... De por sí tenemos un problema de feminicidio en México, es muy serio, y bueno, pues no queremos que se localice nuevamente en un estado más que sería pues, en la Ciudad de México, ¿no? Sí, muchas gracias. Al contrario, Ale Gasca es la coordinadora de atención a víctimas de México Unido contra la Delincuencia y te agradecemos muchísimo. No, gracias a ti. Que se cuiden, chicas, no se distraigan, por favor, no se distraigan, acérquense a México Unido. No se distraigan, ese es un factor básico, el factor sorpresa, para que no les sorprenda.